Muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo episodio de Grial del Tiempo. ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo va? ¿Qué tal, Fran? ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. No sé si ya sabes de lo que vamos a hablar hoy. Pues sí, nada, como el otro día, ¿no? Ya estuvimos ahí también dejando alguna pista, ¿no? Ya dijimos que habías hecho ahí un pequeño viaje. Cuéntanos, Fran. Bueno, pequeño Así por es, decir algo, ¿no? Pequeño porque pequeño no tiene nada, pero sí. pequeño en el tiempo, ¿no? Si comparamos el modo de transporte de hoy en día. Exacto. Eh, el modo de transporte que tenemos hoy con lo que tenían estos señores de aquí, ¿no? Hoy vamos a hablar de la exploración y conquista española de Florida y el sureste de los Estados Unidos. ¿Has estado alguna vez por allí, Javi, o No, conoces no, no. algo de la zona? Bueno, justo es un poco lo que vamos a comentar, ¿no? Realmente que no es muy conocido, ¿no? Ese periodo, ¿no? De la historia. O sea, sí que quizás el descubrimiento y la conquista de Sudamérica son bastante conocidos. Y incluso han entrado en parte en la leyenda negra, ¿no? Para algunos, pero la presencia española en el norte, en la parte norte del continente americano y de lo que hoy sería Estados Unidos, es bastante desconocido. Así que danos aquí un poco de luz, Fran. Sí, 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 mira, vamos a empezar. Los que nos escucháis por iVoox no lo podéis ver, pero lo vamos a describir también. Aquí en el fondo tenemos una bandera, no sé si sabes qué bandera es, Javi, si tienes ahí alguna pista. Bueno, veo la cruz de San Jorge, ¿no? Ahí del Imperio Español, pero no. Un poco más te puedo decir. Exacto, es la cruz de San Andrés, que se utilizó bien, como bien dices, durante Este es el Andrés. periodo del Imperio Español, ¿no? Bajo el dominio de los Austria, de los Habsburgo, y es hoy en día la bandera de Florida. Esa es Mm. la que ¿Esa es la sigue bandera siendo hoy en actual? día Ostras. la bandera actual. Es una camiseta con la bandera actual de Florida, lo que se ve ahí, con el aspa roja, con el fondo blanco y con el escudo, el típico escudo de armas, ¿no? Que tiene el escudo del estado que tienen hoy en día todos los estados de Estados Unidos. Esa es la bandera actual. Entonces, bueno, tenemos el nombre, ¿no? Florida, tenemos la bandera realmente del imperio, ¿no? Todavía hay vigente. Y bueno, y tenemos también a este señor de aquí, a los que no veáis, pues tengo una camiseta con la serigrafía, ¿no? Como el dibujo de Juan Ponce de León. Juan Ponce de León, que va a ser nuestro primer hombre en esa exploración de la Florida. Y bueno, Javi, simplemente para poneros todos un poco en contexto, es un tema denso, es un tema realmente difícil de limitar en cuanto quizá fechas o sobre todo la expansión, ¿no? Hasta dónde queremos hablar a nivel geográfico de lo que hoy en día es Estados Unidos. Es un poco complejo, entonces lo que vamos a hacer es lo vamos a limitar mucho a Florida, donde hay muchísima información, un poco también a la zona de Alabama, Mississippi, Luisiana, es decir, ese sureste de Estados Unidos, y nos vamos a quedar por ahí. También hay otra parte, digamos, más hacia el oeste, más hacia California, hacia Arizona, Nuevo México, Texas, que seguramente nos dé para otro programa, pero nos vamos a quedar en esa parte ahí esa parte del Golfo de México, ¿no, Javi? Vamos a llamarlo Eso en es. honor a nuestros hermanos mexicanos, ¿no? De Golfo de América, el Eso Golfo de es. México. Entonces, bueno, yo lo vamos a ir tocando a través de varios conquistadores, varios exploradores, avanzando en la historia, avanzando también a nivel geográfico. Y bueno, pero antes de entrar en toda esa materia, Javi, necesitamos que nos pongas un poco en contexto, ¿no? Cuéntanos un poco más de esos viajes de España a América, de qué pasó ahí, qué nos encontró, Bueno, si puede ser. pues bueno, esto como seguramente todo el mundo sabrá, ¿no? Toda la andanza empieza en 1492 con vamos a decir, descubrimiento, ¿no? Que sí que es verdad que hoy en día ya se sabe, ¿no? Que lo que es descubrir ya se había descubierto antes el continente, ¿no? Pero vamos a decir que sí que, digamos, ya la descubrió para la corona de Castilla, ¿no? El Cristóbal Colón. Y bueno, pues otros eventos muy conocidos también, que son más tirando a Centroamérica y Sudamérica, ¿no?
incluso en el norte si contamos México, ¿no? Pero no tanto en la parte de que hoy sería en Estados Unidos, pues podría ser la toma de Tenochtitlán, es decir, la caída del imperio mexica o azteca, ¿no? Por parte de Hernán Cortés, que esto sucedió en el 1521. También una cosa que ya hemos tratado tú y yo, Fran, el viaje de Magallanes y Elcano, ¿no? Que descubriendo ese estrecho de Magallanes, que esto sucedió del 519 al 522. Esto, quien quiera darle un repaso, lo tenemos en el tercer episodio de Grial del Tiempo. Y también pues en la conquista del Imperio Incaico, ¿no? Que es más alargada en el tiempo, pero bueno, podemos decir que se consolida finalmente en 1572, ¿no? Después de varias guerras civiles y bueno, varios eventos. Esta es un poco más complicado, pero por parte de Pizarro, ¿no? Y esto, como decía, pues esto es bastante conocido, pero vámonos ahora a lo que es el territorio actual de Estados Unidos, ¿no? ¿Qué pasaba, ¿no? Aquí durante esta expansión española, ¿no? Pues de manera muy, muy resumida, a lo largo de los siglos, tenemos en el siglo XVI es más la época de expediciones y exploración, que seguro que tú nos vas a hablar de alguna, Fran. En 1513 tenemos a Ponce de León, que llega a la costa de Florida. Tenemos otras expediciones, como la de Pánfilo de Narváez, Hernando de Soto, Francisco Vázquez de Coronado, que es interesante, ¿no? Porque hace una expedición en busca de las 7 ciudades de oro. Aquí tenemos también expediciones así de este tipo, ¿no? Misteriosas, las ciudades de oro. Tenemos la Fuente de la Juventud, que también sé que nos hablarás de ella, Fran. Y bueno, realmente llegan a explorar territorios que hoy en día corresponden a Florida, Georgia, Carolina del Sur, Alabama, Mississippi, Arkansas, Arizona, Nuevo México, Texas, Oklahoma y Kansas. O sea que realmente es una auténtica barbaridad, ¿no? Para la época en la que estamos. Estamos hablando de prácticamente todos los estados del sur de Estados Unidos. Y bueno, en el 1565, todavía dentro de este siglo XVI, tenemos la fundación del asentamiento de San Agustín, que tú lo conoces de buena tinta, Frank, que has estado allí, en Florida también. Y bueno, con esto ya pasaríamos al siglo XVII, que es una época de expansión y fortificación. Bueno, pues se producen otras fundaciones de asentamientos, como el de San Juan de los Caballeros o Santa Fe en Nuevo México, ¿no? Y nada, ya entrando en el siglo XVIII, pues eso, ¿no? Tenemos como un periodo un poco más ya de decadencia, no sería todavía la decadencia completa, ¿no? del Imperio Español, pero bueno, sí que es un siglo que ya comienza con la guerra de sucesión, ¿no? Tras la muerte de Carlos II en Europa. Y bueno, pues tenemos que España ya tiene que empezar a negociar por algunos de sus territorios, como por ejemplo pues Florida, ¿no? Pasa a ser parte de Gran Bretaña como parte del Tratado de París después de la Guerra de los 7 años. O en 1783, tras la independencia de Estados Unidos, pues España recupera la Florida mediante el Tratado de Versalles, que no es el Tratado de Versalles de la Primera Guerra Mundial, sino que es el de la Guerra de la Independencia de los Estados Unidos, ¿no? Y ahí sí que ya entraríamos en el siglo XIX, que es declive, ¿no? 100%. Y bueno, pues aquí en el 1819 el Tratado de Adam-Onís, también conocido como Tratado de Florida, fija la frontera entre Estados Unidos y los territorios españoles. Y aquí sí que ya la Florida pasa a Estados Unidos, a cambio del reconocimiento del control español sobre Texas y otras áreas del suroeste. Pero bueno, muy poquito después, ya en 1821, tras la independencia de México, pues se pierde también Texas. Es independiente durante un corto periodo de tiempo y finalmente se acaba formando parte de los Estados Unidos de América, ¿no? Entonces, Un tema que tenemos que tratar para los amigos y hermanos mexicanos, un tema muy, muy sí, controvertido, el sí, de cómo les arrebataron Texas, ¿no? Y exacto, una parte enorme de su territorio. eso es. Sí, sí, porque bueno, luego creo que hubo una pequeña guerra, ¿no? Ahí también no estoy muy puesto en el tema, pero creo que una especie de guerra, ¿no? Entre México y Estados Unidos, entre otras cosas por este tema, ¿no? De Texas. Y nada, pues que como vemos, ¿no? Para ser poco conocido, es una influencia que dura bastantes siglos en el tiempo. Lo tenemos desde el siglo XVI hasta principios del siglo XIX, de influencia española en lo que sería la parte sur de los actuales Estados Unidos. Y nada, te dejo para que vayas entrando en detalle, ¿no? Sobre todo en esta parte de la Florida que conoces tan bien.
Y creo que nos lo has hecho una presentación buena, ¿no? Nos lo has explicado un poco lo que vamos a tratar, nos has puesto bien en el contexto y voy a empezar por ahí, voy a empezar por esa importancia, ¿no? No fue un paso efímero, no fueron unos pocos años lo que, digamos, esa presencia española hispana de una u otra forma estuvo ahí en Florida y en el sur de los Estados Unidos, sino que realmente fueron siglos, fueron más de 3 siglos, Ujú. ¿no? Estamos hablando la primera exploración de Juan Ponce de León, donde vamos a entrar ahora, del 1513 hasta, bueno, el Tratado de Adamonis de 1819, Sí. 1821, no tengo la fecha exacta, pero como vemos ahí, ya son más de 300 años, ¿no? Desde 1513, es increíble, ¿no? Son 3 siglos de presencia de una u otra forma española en esa zona, ¿no? Y bueno, vamos a empezar un poco en orden cronológico, vamos a adentrarnos, ¿no? Vamos a tomar ahí nuestros barcos, nos ponemos el casco típico y nos embarcamos. Estamos ahora mismo en el Caribe, ya sea en alguna de las islas que ya habían sido descubiertas, que ya, digamos, pertenecían a la corona, a la monarquía hispánica. Concretamente estamos en San Juan. En San Juan, que como podéis quizá imaginar es Puerto Rico hoy en día y nos ponemos en las botas de este señor de aquí, de mi camiseta, que es Juan Ponce de León, ¿no? Antes de empezar ahí, lo voy a tratar esto de una forma, digamos así, amena, de una forma personal. Son 6 personajes, 6 personas por las que vamos a ir conociendo poco a poco el desarrollo de la presencia de España en Florida y creo que cada uno tiene sus características propias, ¿no? Empezamos por Juan Ponce de León. Juan Ponce de León fue un hombre, fue un señor que nació en Sant Hervás de Campos, es un pueblecito de lo que hoy en día es Valladolid. O sea, imaginaros, vamos un poco a lo de siempre, ese lado romántico y ese lado, pues bueno, épico, ¿no? Es que realmente si no se han hecho más películas sobre estos señores o sobre todas estas aventuras es porque estamos en el lado, digamos, no voy a decir malo o contrario, pero en el lado diferente de Hollywood, ¿no? Y de Exacto. toda esa cultura anglosajona. Pero claro, imaginar lo que es una persona de un pueblo de Castilla, de un pueblo de Castilla, no es una zona, bueno, que fuese especialmente rica o que en todo, sino, pues bueno, quien sea de Castilla ya lo conoce bien. Eh, y claro, ese señor que acaba en Florida, ¿no? Acaba en Florida buscando una fuente de la juventud. ¿Y cómo será eso? ¿Cómo es posible, no? Bueno, para empezar, este hombre llegó a Florida en el 1513, ¿vale? Pero nació en el 1460. O sea, estamos hablando de un señor de 53 Sí. años. Imaginadlo, es una persona de 53 años del siglo XVI. O sea, hoy en día todavía, ¿no? Pero bueno, es cierto que nos cuidamos bien, hay buena alimentación, deporte y la vida, aunque sea estresante, es mucho más sencilla que lo que era por aquel entonces. Pues imaginaos a alguien de 53 años en aquella época, ¿no? Y bueno, Juan Ponce de León, como otros muchos conquistadores, era algunos pobres, ¿no? Como decimos siempre, pobres como ratas, otros, bueno, con un pequeño linaje de esa familia bueno, pues nobleza muy baja de Castilla, castellana, realmente no había mucho que rascar ahí. Y bueno, pues él se alistó en la Reconquista de Granada, tomó parte, por ejemplo, de la Reconquista de Granada en 1492. Él se enroló también en el viaje, en el segundo viaje de Colón a América. Mm. Y bueno, pues a través de sus, digamos, hazañas militares, ¿no? Y su buen hacer, pues se convirtió en gobernador de San Juan, de esta isla que es hoy en día Puerto Rico. A partir de ahí, pues empezó a escuchar historias que le contaban las tribus locales, ¿no? De una fuente de la juventud, empezó a entrar en contacto con toda esa cultura, con todo ese folclore. Y bueno, pues decidió embarcarse, tomar rumbo hacia esas costas al norte, norteñas de San Juan, en búsqueda de esas historias de la fuente de la juventud. Y sobre el 1513 tocó ya base, llegó a las costas orientales de lo que hoy en día es Florida. Y bueno, claro, ¿cuál fue el tema? Que imaginaros también lo que sería en aquel entonces Florida, ¿no? Es una zona pantanales, humedales, una zona completamente donde no hay, como dice aquel, 100 kilómetros seguidos de tierra firme, ¿no? Siempre te encuentras pues aguas o pantanos o bosques o una Mm. u otra cosa.
Y claro, con tribus que son tribus indígenas, tribus locales de la zona, que no fueron para nada, pues, favorables, ¿no? No fueron para nada, digamos, no decidieron colaborar. Y como siempre decimos, sobre todo en este caso de Estados Unidos, la presencia española en cuanto a, digamos, unidades militares fue efímera, fue Mm. muy, muy, muy poca. Y el material que se llevó, ¿no? Muchas veces se habla de la ASCII, claro, del uso de la pólvora europea y tal. Bueno, eso realmente bueno, sí, puede ser útil, pero es útil una vez, nada más. A partir de ahí, pues recarga, ya sea pues, armas, digamos, más cortas, más ligeras que se pueden llevar, o los propios cañones, ¿no? No es tan sencillo ni tan rápido utilizar todo eso. Por lo tanto, pues fue derrotado por las tropas, digamos, por los indios, tropas indígenas que habían en la zona. Entonces, estamos diciendo, ¿no? Que Juan Ponce de León llega a las costas de Florida, precisamente por la época de la Pascua Florida, y es por eso que le da el nombre a esa tierra, ¿no? Un nombre que realmente le viene perfecto bueno, por la vegetación, ¿no? Por toda esa flora que tiene la península, y que, bueno, dio la casualidad, pues, que fue en esa fiesta religiosa de la Pascua Florida. ¿Cuál es el tema? Que Juan Ponce de León, pues lógicamente no, como decimos, no encuentra esa fuente de la juventud, se da cuenta que la vida real está alejada de los mitos, y en el 1521 es atacado por los indios Calusa. Como decimos, son tribus hostiles, ¿no? A estos nuevos exploradores, estos nuevos aventureros europeos, y bueno, recibe una herida de una flecha, y bueno, al principio no parecía gran cosa, pero necesita, digamos, ser evacuado o ser llevado a Cuba, ¿no? A una zona, digamos, ya de presencia española asentada, y es ahí donde muere unos días más tarde. Entonces, claro, nos quedamos con esta primera toma de contacto en Florida del 1513, en donde a partir de ahí, de hecho, como esta camiseta es comprada de esa zona, se creó, bueno, hace unos años se ha creado un parque recreacional sobre la Fuente de la Juventud, en San Agustín, en la ciudad de San Agustín, que más tarde trataremos. Pues precisamente ahí hay un parque, digamos, un conjunto, más que un parque temático, es también un conjunto de restos arqueológicos, porque hay asentamientos bueno, de las fortificaciones españolas de allí. También recreaciones de cómo eran estos poblados de los indios Calusa. Bueno, pues muy interesante, la verdad, cómo se mezcla la información de las tribus locales, ¿no? Con esa presencia española. Que es también precisamente ahí donde os lo recomiendo visitar, el Parque de la Fuente de la Juventud en San Agustín, en donde precisamente se hacen recreaciones, y una de las recreaciones es el tipo de cañones que utilizaban los españoles en Florida. Y hablamos ya del año 1565, ¿vale? O sea, ha estado en 1513, me voy un poquito al 1565, pero aún así, en el 1565 se estaba utilizando armamento anticuado europeo. Es decir, es pólvora, es un tipo de arma que no existía hasta entonces en América, pero era un armamento anticuado, viejo, que se llevaba allí. El motivo del por qué se llevaba este armamento es, bueno, por dos razones. El primero es un tema económico. Lógicamente, todos estos conquistadores no tenían dinero a expensas, y mucha parte de esas exploraciones la tenían que financiar ellos mismos. Entonces, el material que se compraba, pues era un material de segunda, tercera o cuarta mano europeo, que ya ni se utilizaba en las guerras europeas. Y luego mucho de este material era material ligero, como, bueno, bombardas realmente pequeñitas, o cañones de poco calibre. Y el por qué bueno, es la geografía, ¿vale? Los barcos españoles, los galeones, no podían anclarse en la costa de Florida y, digamos, entrar al asentamiento fijo, precisamente por este tipo de topografía marina, ¿no? Son costas, digamos, no todas, pero sobre todo lo que es la costa oriental, donde se hace difícil entrar hasta la tierra firme por todos estos humedales que estamos hablando. Digamos, el barco no puede, ¿no? No tiene calado suficiente para Ujú. entrar ahí. Entonces lo que se hacía es, se dejaba el barco grande, ¿no? El galeón,
en el océano y a partir de ahí se bajaba a través de otros barcos más pequeñitos. Claro, en estos barcos de menor calado, ¿no? Se llama, Sí. no podían transportar armas demasiado o cañones demasiado pesados porque eran barcas, Claro. realmente barcas pequeñas. Entonces, claro, eso es haceros una idea realmente del el tipo de arma que se utilizaba. Y bueno, y aún así, ese tipo de arma, lógicamente, se utilizó más para defender la costa de los ingleses, ¿no? De los corsarios ingleses. Pero bueno, ahí tenemos nuestro parque de la eterna juventud, que sin duda alguna lo recomiendo. Javi, yo le di un trago, di un trago a la fuente de ¿Te diste un trago? Lucas. Te iba a Le di un preguntar justo trago. si se llegó a encontrar la fuente. Está la fuente, es completamente real, está la fuente, bueno, claro, temática, pero uno puede coger un vaso y beber de ahí. Entonces yo bebí el trago y espero que podamos tener este canal durante varios años y nos vaya siempre igual, ¿no? Dentro de unos años lo comprobamos. Lo comprobaremos, pero bueno, ahí estamos. Entonces tenemos el conquistador, digamos, quizá el arquetipo de conquistador, ¿no? Pues ese señor ya realmente mayor, porque solían ser mayores, venido de tierra firme, ¿no? De Castilla, que bueno, como dice aquel, pues ya no tenía mucho más que perder, su familia era de una nobleza baja y se va ahí, hace fortuna y además pues se empapa de estas leyendas, leyendas autóctonas, ¿no? De estos mitos y va en busca de la aventura, o sea, digamos una especie de Indiana Jones del siglo XVI. El segundo conquistador que vamos a hablar es Lucas Vázquez de Ayllón. Y aquí es importante remarcar su presencia, sobre todo en la costa sur de Estados Unidos, sureste, no tanto Florida, sino más bien Georgia y Carolina del Sur. ¿Vale? Él, digamos, en el 1526 realizó, bueno, ayudó a crear uno de los primeros asentamientos, fue San Miguel de Gualdape, perdón. Y bueno, como realmente de Lucas Vázquez de Ayllón, pues no hay mucho más que contar, más allá de ese, bueno, ser interesante que pudo llegar un poquito más al norte de Florida, ¿no? En esa misma costa este, eh, a Georgia, Carolina del Sur, mucho antes de que lo hicieran los ingleses, ¿no? Entrando por el norte. Entonces, bueno, tenemos este hombre, no sé si alguno de vosotros sigue el fútbol, pero a mí me lo ha puesto a rebote y sería pues precisamente Lucas Vázquez del Madrid, ¿no? Quizá no es la estrella, no es la figura de los conquistadores, pero puso su granito, ¿no? Puso su granito y bueno, pues tiene también su papel importante. Entonces, tenemos a este segundo conquistador. El tercero de los que he elegido, ¿no? Es cierto que de Vázquez de Coronado no he hablado mucho. Lo has mencionado tú bien. Si quieres aportar algo, hazlo No, libremente, no. pero aquí no lo he puesto. Eh, el tercero sería Pánfilo de Narváez, ¿no? Y como bien hemos dicho que, bueno, sobre todo Ponce de León, pues podría ser quizá pues ese protoarquetipo, ¿no? De conquistador que por estos motivos pues tiene su publicidad, tiene su marketing todavía hoy en día. Ese es, bueno, en cierto modo pues querido. Pánfilo de Narváez yo creo que es todo lo contrario, ¿no? Pánfilo de Narváez, yo creo que su propio nombre indica muy bien, ¿no? En español, en España decimos que es un pánfilo, alguien pues, que es así, que es bobo, que no, digamos, no tiene. Y Pero realmente ¿dirías que viene de este momento? Digamos que el insulto viene de este hombre o no se sabe esto. Desconocido pues mira, esto. me encantaría haberte hecho esta pregunta y haber hecho este juego de preguntas. No lo sé, lo voy a buscar, pero tengo mucha curiosidad. Yo creo que, no sé, debe ser de Sí. este hombre porque, pues bueno, Bueno, fue un auténtico. si no viene de él, digamos que ha contribuido, ¿no? Totalmente, a dar fama, ¿no? a ese insulto. Bueno, este señor llegó en el 1528, un poco más tarde, a la costa occidental de Florida, a lo que hoy en día es Tampa, con unos 300 bueno, hombres, mujeres, que bueno, querían asentar también, digamos, algunas misiones en esa costa. Y bueno, fue un completo desastre. Fue un desastre porque no supo gestionar prácticamente nada, desde la navegación hasta llegar allá a Tampa. Tuvo diversos incidentes hasta poder llegar a Tampa. Luego no tenía, digamos, ni ese don de gente, ni esa habilidad de liderazgo
para su propia, digamos, pues su propio grupo, ¿no? de pobladores que iban a esa zona. Tampoco tuvo ninguna, ni mano izquierda ni mano derecha para tratar con las tribus locales. Y bueno, simplemente su gestión, su política es todo un auténtico desastre, Caos. ¿no? Quizá es un caos completamente. Quizá es uno de estos donde ahí los ingleses sí que pueden tirar más de esa leyenda negra. Porque bueno, el hombre por uno u otro motivo pues no tuvo fortuna y parecía bastante tozudo también. Entonces, bueno, es curioso, un poco vemos la cara y la cruz, ¿no? Eh, ¿Qué es lo realmente interesante de la expedición de Pánfilo de Narváez? Lo interesante es que en esa expedición estaba Álvar Núñez, cabeza de vaca. Mm, No sé si os habrá sonado, pero este tipo es una auténtica, es otro de esos héroes de Hollywood de los que se pueden hacer una película, ¿no? Este hombre sobrevivió a diversos naufragios, sobrevivió a esta expedición horrible de Pánfilo de Narváez, que acabó con la vida de casi todos los españoles que formaron parte, pero él consiguió sobrevivir, consiguió andar desde la costa occidental de Florida, o sea, recorrer desde la costa occidental de Florida hasta casi llegar a California, si no me equivoco, o sea, imaginar la de miles de kilómetros que hay casi de costa a costa, lo consiguió recorrer. Bueno, tuvo contacto también con tribus locales, se logró, digamos, no decir integrar, pero sí que logró que tener un ligero respeto de estas tribus, al menos para no matarlo. Y bueno, realmente con eso me quedo con cabeza de vaca, como quizá un explorador, un arquetipo, ¿no? de héroe explorador, sin duda alguna lo más relevante de esta expedición de Pánfilo de Narváez. A partir de aquí tenemos también la siguiente, ¿no? Que sería Hernando de Soto. Hernando de Soto del 1539 al 1542. Os recomiendo, hay un parque también del mismo estilo del que he comentado antes, un parque recreacional en Tampa, un poquito a las afueras de Tampa, ya más hacia el sur, en donde también, pues eso, es un espacio delimitado, donde lo han hecho una especie de parque, ¿no? Y bueno, se puede visitar, lo mismo, mezclando un poco de cultura, restos arqueológicos, parque temático, si lo queremos llamar, un poco recreando pues cómo era la Florida que Hernando de Soto, ¿no? se encontró en estos viajes de 1539. Un parque que curiosamente yo quería visitar también, pero estaba cerrado por culpa no. de un huracán. Y claro, aquí ya, o sea, ya se estamos dando pistas, ¿no? Imaginaros lo que es esto. En el año 2025, un huracán que pasó en noviembre y yo estuve allí en marzo, finales de febrero, comienzos de marzo, y todavía estaba cerrado porque estaban en tareas de mantenimiento, de limpieza, etcétera, ¿no? Entonces, imaginaos en el año 2025, todavía llevaban 3 meses y no habían conseguido limpiar, no habían conseguido abrir ese parque. Bueno, pues os podéis imaginar las dificultades que se encontraron los españoles a la hora de crear sus misiones, ¿no? Pues, Lo más relevante de Hernando de Soto fue que para ese momento fue una de las expediciones más grandes, con 600 personas bueno, a bordo de su navío. Y también lo más interesante es que un poco, pues, como yo he hecho, ¿no? Siguiendo sus pasos, empezó por Florida y se fue moviendo hacia el oeste, ¿no? En Florida, tocó un poquito de Georgia en el norte y luego ya Alabama y Mississippi. Es decir, ya empezó a recorrer toda esa zona más interior de la costa sur de Estados Unidos. Y es muy interesante lo que él hizo porque aunque no pudo asentar, digamos, ninguna ciudad ni ninguna misión grande, lo que sí que hizo fue, bueno, cartografiar un poco, ¿no? el interior de Estados Unidos y dar esa información muy valiosa de ese nuevo territorio, hacer ver que ya no se trataba de una isla, como a lo mejor se podía pensar, que Florida fuese una isla más, ¿no? Tendría todo el sentido del mundo. Si vienes por el oeste te encuentras Tampa, si vas por el este te encuentras lo que hoy en día es Miami o San Agustín un poco más al norte. En el sur pues tenemos toda la zona de los Cayos. Y bueno, pues tú podrías pensar, pues esto tiene que ser una isla, ¿no? Pero no, los viajes de Hernando de Soto pues demostraron que eso era una península y que además estaba conectada a un territorio gigante, ¿no? Como era el resto del sur de Estados Unidos, y ya no hablo de lo que había por arriba. Muy interesante también es la batalla que tuvo en octubre del 1840 en Mobile, o Movila en español, que hoy en día es la capital de Alabama.
Y bueno, fue muy interesante porque aquí fue, digamos, le tendieron una trampa, ¿no? Como hemos visto en el capítulo que hablamos sobre la expedición de Magallanes y Elcano, pues a Hernando de Soto, los indios locales, las tribus locales, también le tendieron una trampa y el cacique Tuscalosa, bueno, pues le invitó también un poco lo mismo, la misma estrategia, vente a mi poblado, te vamos a celebrar este encuentro, vamos a, bueno, pues a beber juntos. Y fue aquí donde lo pasaron a cuchillo, ¿no? Ostras. Es muy curioso porque, bueno, empezó las escaramuzas, ¿no? Y los españoles no tuvieron ninguna forma de defenderse. Em, vamos a ir subiendo imágenes por aquí, por el podcast, por el vídeo sobre todo, y de esta zona en concreto, creo que quizá podemos ver alguna imagen por aquí, simplemente para que veáis lo que es hoy en día. Para llegar a Mobile, la capital de Alabama, hay que cruzar un puente gigante en donde están, bueno, pues los estuarios, las entradas del Golfo, esa tierra húmeda, no hay una tierra concreta. Entonces, si hoy en día todavía tenemos que atravesar esos puentes gigantes, imaginaros lo que sería para un español batallar en ese terreno, ¿no? Contra tribus que eran nativas. Es- una vez que uno está en esa zona, entiende por qué era tan difícil conquistar aquello. Y bueno, porque muchas de estas misiones de alguna forma fracasaron y de otras pues se han seguido manteniendo hasta la actualidad. El quinto del que vamos a hablar, nuestro siguiente conquistador, Hernando de Soto, le vamos a dar un poco como el cartógrafo, ¿no? El conquistador cartógrafo, el que nos enseñó un poco pues, que había más territorios por allá, por lo tanto hizo una buena labor de trabajo de campo. El quinto del que vamos a hablar es Tristán de Luna y Arellano. Es un conquistador también muy apreciado en la ciudad de Pensacola, ¿vale? Ya estamos hablando de Pensacola, nos hemos ido al noroeste de Florida y él trajo, digamos, llevó la expedición más grande jamás vista hasta el territorio de Estados Unidos, unas 1.500 personas que, bueno, que crearon ahí la primera ciudad los primeros, digamos, intentos de asentamientos más estables, ¿no? En Pensacola, lo tengo aquí, lo estaba buscando, Santa María de Ochusa se llamaba concretamente. Antes de, más tarde, la fundación de Pensacola estaba este asentamiento de Santa María de Ochusa. Tristán de Luna llegó en el 1559 y más o menos estuvo allí no demasiado tiempo, hasta 1561. Lo más relevante de Pensacola, que es una de las ciudades históricas quizá con más encanto de Estados Unidos, es que bueno, este asentamiento de Santa María de Ochuse fue también completamente destrozado por un huracán y precisamente por eso en el 1561 lo abandona, ¿no? De aquí sí que vamos a poner una foto seguro, ¿vale? La vamos a poner por aquí, porque hice una foto tanto a la estatua que hoy en día está en Pensacola de Tristán de Luna, una estatua muy bien conservada, de hecho con diferentes placas donde se recoge toda esta información. Y le hice una foto también a la balconada directamente al Golfo, ¿no? Al Golfo de México, al Océano Atlántico en sí, porque me impresionó, era un día de viento que en Florida pues debería ser una leve caricia, ¿no? Pero para mí era un día de puro viento, o de mucho viento. Y me acuerdo de ver precisamente si antes hablábamos que en la costa este de Florida, digamos, el calado, ¿no? Los puertos eran de una costa baja, había un bajo nivel de agua. Aquí es todo lo contrario, el de Pensacola era muy interesante porque realmente es un puerto hondo, ¿no? Donde puedes acceder con barcos de mayor enjundia. Y realmente, pues bueno, tomé esa foto porque me acerqué a la balconada directamente al mar y me impresionó, ¿no? Me impresionó no ver que el mar ya no era todo color turquesa, como había visto unos días antes, cuando el mar estaba más tranquilo, ni tan idílico, sino que era completamente oscuro. Bueno, el viento era increíble, entonces uno piensa, ¿no? Dice, wow, esta tierra puede ser idílica y al día siguiente puede ser completamente catastrófica. Y precisamente fue lo que le pasó a este primer poblado de Tristán de Luna, ¿no? Si nos quedamos aquí en Pensacola, nos vamos a quedar porque es una ciudad muy importante en todo lo que es la presencia española en Florida.
Pues bueno, nos quedamos que en el 1698, unos años más tarde, se funda la ciudad en sí de Pensacola, ¿vale? Se funda sobre todo por un poco para tratar de parar esa influencia francesa en lo que sería la Luisiana, ¿no? Luisiana realmente está relativamente cerca de Pensacola, entonces, pues para frenar un poco eso, bueno, los gobernadores de la Nueva España decidieron, pues, al cabo de, atención, ¿no? Lo que os estoy diciendo, 1561 se abandona, 1698 se funda. Se funda también con el fuerte de San Carlos de Austria y deciden volver a intentarlo para frenar eso, ¿no? Para frenar que los franceses no siguieran avanzando, digamos, hacia la Florida española. Y bueno, Pensacola se queda así y muy pocos años hasta que el 1719-1722 pasa en manos de Francia por la guerra de la Cuádruple Alianza. Y luego, a partir de ahí, ya vuelve a pasar otra vez a manos de España. Y nos encontramos ya que es a partir ya bueno, de este tiempo del 1722-1763, si no me equivoco, estaríamos hablando de la presencia inglesa en esta zona de Pensacola, es decir, pura presencia inglesa. Y es en el 1763, no llega al siglo de presencia inglesa, en donde Bernardo de Gálvez, como héroe, ¿no? De la Revolución Americana, de la Guerra de Independencia Americana, consigue derrotar a los ingleses bueno, una batalla bastante épica en Pensacola y, digamos, se vuelve a quedar en manos del dominio español. Ya a partir, digamos, ya del 1781, ya vuelve a estar completamente integrada en la corona española, Pensacola. Bueno, España, como hizo, pues siempre aflojando y de una forma amistosa a Estados Unidos, dando regalos que luego más tarde pues nos lo devolvieron con puñaladas en la espalda. En el 1795 permite el paso de barcos a través de barcos estadounidenses por el río Mississippi, algo realmente pues muy importante, ¿no? Para Estados Unidos. El Mississippi puede ser utilizado por barcos de bandera estadounidense en el 1791. Y bueno, un poco por lo mismo, por estos tratados de Adam Onís, por toda esta, digamos, pérdida ya de influencia y presencia española en Estados Unidos, pues ya nos encontramos que si no me equivoco, sobre el 1821, Andrew Jackson, un general y presidente de Estados Unidos también, pues ya termina, digamos, de no conquistar, sino simplemente pues ya arrebatar, ¿no? Em, la poca presencia española que había en esa zona y se la adjudica para Estados Unidos, ¿no? De este tipo de Andrew Jackson podríamos hablar mucho también sobre lo que es la leyenda negra o no, porque bueno, él tiene en su haber pues el haber sido uno de los primeros que desplazó a las tribus locales, a los indios, como por ejemplo los semínolas o los indios cherokees, hacia la zona de Oklahoma para meterlos en las reservas, ¿no? En las reservas que todavía hoy en día existen. O sea, digamos, este tipo fue el que realmente expropió esa tierra a sus pobladores originales, a todos esos indios que durante 300 años la habían mantenido a pesar de la presencia española, ¿no? O gracias a la presencia española, pero para que veáis, ¿no? Un poco cuál es la diferencia entre un modo, digamos, de conquista y otro. Pues él, no, cuando llegó al poder, desplazó a todos estos indios a la reserva y lógicamente miles de indios murieron durante este transcurso pues porque no les pusieron cómodamente, ¿no? Unos carros y unas mantas para dormir dentro, sino que lógicamente fueron expulsiones forzadas bueno, con todo lo que eso conlleva. Entonces, muy curioso este apartado de Andrew Jackson, que es sin duda alguna un personaje muy controvertido, ¿no? Pues para algunos estadounidenses únicamente un héroe, yo creo que para muchos, pues precisamente no un héroe, o la justificación, ¿no? Que nos demuestra pues que no todas las conquistas son iguales, ¿no?
Y bueno, pues ya dejamos Pensacola, esa ciudad que, como hemos visto, pasó de ser española a tener una presencia francesa, a luego ser inglesa, a luego ser de Estados Unidos, la ciudad de las cuatro banderas, la llaman, de las cinco, porque realmente luego nos encontramos con las guerras de secesión, se llama, o la de Estados Unidos, Sí. donde tenemos la unión contra los confederados. También esta Pensacola fue durante unos años parte de la Confederación, por lo tanto la llaman la ciudad de las cinco banderas, precisamente por eso, por España, Francia, Inglaterra, los confederados y finalmente pues la Unión, ¿no? Estados Unidos. Y bueno, aquí vemos como Tristán de Luna, pues bastante exitoso, ¿no? Muy bien recordado en la ciudad de Pensacola. También hay un museo de historia muy bueno en donde bueno, pues se explica un poco la historia de la ciudad y se le honra homenaje también a través de una estatua, ahí como digo, justo en la balconada del mar, del océano. Y ya nos vamos al más exitoso, ¿no? Vamos a terminar con el conquistador más exitoso, que fue Pedro Menéndez de Avilés, quien en el 1565 fundó la primera ciudad de Estados Unidos, que es Javi. San Agustín. Bueno, San Agustín, San Agustín, San Agustín. Efectivamente, la primera ciudad de Estados Unidos fundada en el 1565 fue San Agustín. Hemos hablado antes de Pensacola, hemos hablado de que, bueno, unos asentamientos y tal, pero como veis no fue ya hasta el 1600, casi hasta el 1700, ¿no? Donde se fundó. Pero antes, Pedro Menéndez de Avilés, en el 1565, logró asentar una misión, crear una función, un poblado, luego una ciudad, que fue esta San Agustín. Y bueno, muy interesante la ubicación de San Agustín en esta costa, digamos, norte, este de la Florida. Una misión que se llevó a cabo también para arrebatársela a los hugonotes franceses, en donde ellos tenían un asentamiento llamado Fort Caroline, eh, que sí, que había presencia protestante de hugonotes franceses también por esa zona y entonces, bueno, pues el gobierno de la Nueva España decidió que había que parar eso antes de que se extendiese, ¿no? Y eso fue uno de los motivos también por los que Pedro Menéndez de Avilés pues, fue para allá, los consiguió derrotar a los franceses y creó esta ciudad. Como apunte muy interesante, Javi, ¿tú sabes quién se dejó caer, quién se dejó ver por allá en San Agustín en el 1586? pues la verdad es que no. Si no me das alguna pista más. Es uno, para nosotros es un pirata, para otros es un ser. Ah, Francis Drake. Exacto, exacto, efectivamente. En el 1586, Sir Francis Drake se dejó, Corsario. se dejó ver por ahí y bueno, creo que la tengo también, esta foto, a ver si la podemos poner por aquí, porque le hice una foto a un cartel, a una representación muy interesante en el castillo de San Marcos, en donde se veía cómo los ingleses llegaron a la ciudad y bueno, Drake y otros posteriores, la asediaron, ¿no? La incendiaron y bueno, ¿qué pasó? Que toda esa gente que vivía ahí se tuvo que recluir al castillo de San Marcos y bueno, la foto es increíble, ¿no? Porque o el dibujo, no es una foto, es un dibujo, obviamente, pero se le ve como estaban observando el pueblo en sí, la ciudad de San Agustín, dentro del castillo, de la fortaleza, pero todo en llamas, ¿no? Y como pues, pasto del fuego de nuestros amigos ingleses. Entonces, bueno, como veis, el castillo de San Marcos se construyó un poquito más tarde, unos años más tarde de la fundación de San Agustín, allá por el 1672, 1695, precisamente para eso, para evitar que los corsarios piratas ingleses, sobre todo, dejasen o, bueno, no oponer resistencia a estos ataques ingleses. Y bueno, es un castillo fortaleza muy interesante, Javi. Quizá os puede recordar un poco al de Carcassonne, a ese tipo de fortaleza. Y lo más interesante es que está hecho de coquina. La coquina es un tipo de piedra sedimentaria que se encuentra en esa zona que si tú la ves es piedra que está hecha con material marino. Mm. Si vamos a poner también una foto aquí, que le hice una foto muy buena, es material marino. Uno ve los bloques que se tallaban de esta coquina y si se fija detenidamente ve bueno,
las ostras, ¿no? Las pechinas que llamamos en Ostras, catalán, incrustadas en la roca. Y realmente esto significa que si tú miras el castillo y lo tocas, el castillo está lleno. Toda ostras, esta fortaleza está hecha de curioso. conchas, sí, sí, me resultó increíble, ¿no? Pero claro, tiene una resistencia pues bárbara. Y bueno, nos encontramos con esta expedición de Menéndez de Avilés, que fundó San Agustín, que fundó el castillo el monumento de San Marcos, castillo de San Marcos, que creo, si no me equivoco, monumento nacional hoy en día. Os lo recomiendo visitar sin ningún tipo de dudas, tanto por su estética exterior bien conservada, por ondear la bandera también del Imperio Español hoy en día. Yo creo que debe ser casi el único lugar en la Tierra en donde se ondea la bandera del Imperio Español, en un lugar público. Y bueno, también dentro hay diferentes estancias que uno puede entrar, las puede recorrer, puede ver un poco cómo era, por ejemplo, la zona donde guardaban la pólvora, puede ver, hay una pequeña también iglesia donde se rezaba, ahí era la zona un poco de donde dormían. Muy interesante y muy bien conservado a nivel histórico, muy bien informado todo. Y bueno, yo creo que sí, hemos hablado ya un poco de San Agustín, que tiene esta historia tan interesante, ¿no? Y que, bueno, también es una ciudad que estuvo unos 200 años casi en manos españolas, hasta que en el 1763, por el tratado, la guerra de los 7 años, el Tratado de París, ¿no, Javi? Que tú antes Sí, mencionabas, cambiamos y pasamos de tener Florida a tener Luisiana. Entonces, bueno, se cede esa parte a los ingleses. Entre los ingleses, esto dura poco porque en el 1783, otra vez por el Tratado de París, hay un nuevo Tratado de París, ah, ya con finalizada la Guerra de Independencia de Estados Unidos, se le devuelve a España, pero ya realmente pues no había mucho que hacer, ¿no? España estuvo unas décadas más allí, pero la presión de los colonos estadounidenses por arriba, por la zona de Georgia, de Carolina del Norte y tal, empezó a ser muy fuerte. Bueno, Estados Unidos empezó su típico juego, ¿no? de presión para ganar territorios y ya pues casi no quedó otro remedio que a través del Tratado de Adamonis pues venderla, ¿no? Cederla a Estados Unidos. Y es aquí entonces donde ya vemos como un poco más tarde, en el 1845, Florida ya pasa a ser oficialmente un estado más de Estados Unidos. Y bueno, eso sería un poco la historia en Florida. Hemos hablado también de Alabama y una muy leve pincelada de Luisiana, en donde también hubo esta presencia española, sobre todo por este Tratado de París. Y Javi, aquí vamos a tratarlo de una forma, bueno, de una forma también. Vamos a hablar de otro personaje interesante, ¿no? ¿Tú conocías la influencia de España en la independencia de Estados Unidos? sí, 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 aunque también es otro de estos temas, ¿no? Que es poco conocido, pero juntamente con Francia, bueno, sé que fueron vitales para la independencia de los Estados Unidos, ¿no? Para que se pudiesen liberar del dominio inglés. Exacto, así es. España tuvo un papel fundamental en la independencia de los Estados Unidos y gracias en parte a la acción, a la figura de Bernardo de Gálvez. Ujú. Bernardo de Gálvez, que bueno, fue gobernador de Luisiana de 1777, em, tomó el cargo después de Luis de Unzada y bueno, se dedicó pues a batallar sobre todo a las tropas inglesas, ¿no? Ya sea en Baton Rouge o en Pensacola, como hemos mencionado anteriormente. Y bueno, sus victorias fueron tan importantes y tan trascendentales para, sobre todo, pues derrotar a los ingleses y que España pudiera conservar esos territorios y al mismo tiempo que Estados Unidos se pudiera seguir avanzando, ¿no? Las 13 colonias pudieran seguir avanzando y afianzando su fuerza. Años más tarde, de hecho varios años más tarde, en el 2014, fue condecorado con la Medalla de Oro del Congreso de los Estados Unidos Mm. y hoy en día todavía hay algunos municipios y algunas calles que tienen el nombre de Galvez, siendo la más importante Galveston en Houston, Texas, perdón, no demasiado lejos de Houston.
Y bueno, esa es un poco la influencia de... Es curioso esto que comentas porque, bueno, como también decías antes, realmente en aquel momento no se reconoció demasiado esa ayuda, ¿no? O sea, una vez terminada la guerra y independizados los Estados Unidos, bueno, el ejemplo claro es Francia, ¿no? Lo que le costó a Francia, por ejemplo, prácticamente le costó a Luis XVI, le costó la cabeza, ¿no? Ayudar a Estados Unidos en esta guerra de la independencia y realmente no hubo agradecimiento, ¿no? Por parte de Estados Unidos ni a Francia ni a España. Así que me sorprende un poco, ¿no? Esto que dices de que sí que haya, ahora más en la actualidad, sí que haya habido un poquito, ¿no? de reconocimiento, porque en aquel momento pues no fue así. Sí, 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 no, totalmente, totalmente. Y bueno, luego a nivel histórico sabemos, ¿no? Cómo se pagó también pues, por la guerra de Cuba en 1898 y demás. Exacto, Pero exacto. bueno, en el 2014 pues parece que por fin se puso un poco de paz en ese tema y se reconoció. Y en ese tema voy a dar una pincelada porque curiosamente me sorprendió mucho para bien cómo estaba conservada la historia, el pasado español en Estados Unidos, en esa parte de la Florida sobre todo, que es lo que más recorrí. Bueno, me resultó muy interesante y muy positivo, como digo, porque no esperaba ver mucha cosa y ya nada más uno aterriza en Miami, se encuentra una figura de Ponce de León en Miami, justo ahí enfrente del puerto. Que por aquel entonces no se fundó Miami, Miami se fundó ya mucho más tarde, no tiene nada que ver con presencia española, pero lógicamente es la ciudad más emblemática, ¿no? de Florida. Mm. Y ahí en la zona del puerto hay una estatua de Ponce de León. Eso fue una de las cosas que me impresionó para bien, ¿no? Y luego uno va viajando y se va viendo que todavía hoy en día se siguen conservando misiones españolas, lógicamente como algo más temático, pero en Tallahassee, la capital de Florida, hay también la misión de San Luis, que se puede visitar hoy en día. Como digo, en Pensacola hay mucha presencia española, del pasado español, ya sea por esta figura de Tristán de Luna, por las diferentes placas también del gobierno español, también un poco en homenajeadas por la visita de los reyes, ¿no? Los reyes españoles visitaron Pensacola en el año 2009 y un poco pues, para celebrar esos 450 años de la llegada de Tristán de Luna a Pensacola, ¿no? Y bueno, todavía hoy tenemos calles, por ejemplo, está la calle Manresa, está la calle Tarragona, está la calle Zaragoza, si no me equivoco, también en la propia Pensacola y se llaman así. Entonces sí, es curioso bueno, los museos que tienen locales están bien preservados. Hablamos de leyenda negra y quizá me esperaba también eso, pero la verdad que son bastante justos con lo que realmente hicieron unos y los otros. Y se habla con el tema de la esclavitud, ¿no? La presencia de esclavos africanos en Norteamérica, que los españoles también, por ejemplo, esta expedición de Tristán de Luna también fueron esclavos, ¿no? Esclavos africanos como esclavos de cualquier Sí. otra nación. Pero incluso ahí, en ese territorio, digámoslo así, en territorio hostil podríamos llamar, se deja muy claro que aunque hubo una presencia, el trato que le dieron los españoles fue muy diferente al el trato que luego dieron los ingleses, ¿no? Cuando los ingleses ya se asentaron en Florida Occidental, Florida Oriental. Y entonces muy interesante bueno, respetan eso, en el propio museo se hablaba y de hecho vemos como, por ejemplo, figuras como Francisco Menéndez, que luchó también, fue, digamos, un esclavo, un antiguo esclavo que luchó y que animó a otros antiguos esclavos a luchar a favor de España, ahí en San Agustín, contra los ingleses. Y vemos, no es el primer caso, ¿no? de descendientes afroamericanos que lucharon para España. Entonces, bueno, me sorprendió mucho como incluso estando, la historia la escriben los ganadores, como se dice, ¿no? Pero me resultó curioso la presencia, la gran cantidad de presencia que todavía hoy hay en Florida y cómo bueno, se respetó en cierto modo, ¿no? Y se puso todo un poco en su sitio. Entonces, bueno, yo ya, Javi, creo que termino Mm. aquí mi aportación. Simplemente una pincelada un poco para hablar esto de la leyenda negra, ¿no? Y de dónde vienen los nombres y todo. ¿Tú conoces el origen del término América Latina?
No, o sea, sé que muchas veces no hemos estado comentando que es, digamos, incorrecto, ¿no? Sería más correcto quizás Hispanoamérica, ¿no? Pero no. Cuéntame, cuéntame. Pues el término América Latina es un término que empezaron a utilizar los intelectuales franceses en el siglo XIX, sobre todo Michel Chevalier allá por el 1840, ¿vale? Es un término que luego también con la presencia de Francia y esa intención de crear el Imperio Mexicano, ¿no? De Napoleón III en México y tal, por el 1862-1867 se hizo más famoso y ya a partir del siglo XX pues ya tomó su importancia que la conocemos hoy en día. Pero claro, ¿cuál es el origen de todo esto? El origen realmente es, bueno, una forma de tratar de dividir, ¿no? A la América, digamos, protestante o la América más centroeuropea o inglesa de la América del resto de países latinos. Pero al llamarla América Latina, la intención también era, digamos, disminuir la presencia de España, la presencia, digamos, y la importancia diplomática de España en los salones diplomáticos del siglo XIX, ¿no? Y fue utilizado como un elemento de política exterior, de política de presión, de tratar de diluir esa influencia hispana en América, porque si uno lo piensa realmente, ¿no? Pues oye, latina, los italianos pues poco tienen que decir, ¿no? De allí, los portugueses sí que lo podríamos tomar como Iberoamérica, ¿vale? Digamos, lo Sí, compro. Pero bueno, los franceses por aquel momento que no tenían prácticamente nada en América, ¿no? Y ya, entonces, del imperio romano que hablas en latín, realmente pues era España el 80% o incluso 90% y bueno, la parte, no todo Brasil, sino la parte este de Brasil, que no era todo el país, sí. por los portugueses. Entonces, bueno, el término Hispanoamérica o Iberoamérica, digamos, pues tenía una clara influencia, tenía una clara fuerza de España o de Portugal también, y entonces pues los intelectuales franceses decidieron pues abarcar todo esto y darle ese término de Latinoamérica, ¿no? Pues para incluir a todos los pueblos latinos Y también. parece que les salió bien, ¿no? Porque a día de hoy realmente la mayor parte de la gente es directamente latinos o Latinoamérica o como le quieras llamar, ¿no? Pero Hispanoamérica o Iberoamérica es un término poco utilizado. Totalmente, totalmente. Y de hecho, bueno, ya en todos los términos, incluso la música latina, comida latina, ¿no? La de somos latinos. Y, bueno, y precisamente dice, pues es un francés, ¿no? Que precisamente iba bueno, en contra de los intereses de todo el mundo, simplemente el interés de Francia, que puso esta nomenclatura pues para diluir la presencia hispana, ¿no? Vamos a llamar iberoamericana ahí. Así que sí, este es el término. Y Muy bueno, curioso. yo por mi parte ya simplemente voy a hacer un pequeño resumen, ¿no? Del origen de Florida y con esto ya terminamos. Un poco para que también que nuestros oyentes, ¿no? Pues puedan tenerlo todo claro. Bueno, nos encontramos con el origen de Florida, ¿no? ¿Cuál es? Bueno, la primera presencia de europeos, de conquistadores, exploradores españoles, fue allá por el 1513 con Juan Ponce de León, buscando la fuente de la eterna juventud. No la encontró, lo que sí que encontró fue un flechazo de un indio que acabó con su vida. Poco más tarde nos encontramos presencias de Lucas Vázquez de Ayllón, Pánfilo de Narváez. Los dos fracasaron, algunos de una forma más estrepitosa, otra al menos llegaron a la zona más norte, como Carolina del Norte, Georgia. Luego nos encontramos algo más exitoso, Hernando de Soto, su expedición del 1539, en donde ya se empieza a adentrar también, incluso ya más afuera de los límites de Florida, hacia la zona de Alabama, Mississippi. Y Tristán de Luna sería realmente quizás el primero de todos quien lleva una expedición ya grande de unas 1500 personas, en donde se forma una antigua ciudad anterior a Pensacola, Santa María de Ochusa. Y bueno, por las inclemencias del tiempo, ¿no? Por todas las catástrofes naturales de huracanes y tal, lo tuvo que abandonar. Más tarde, allá casi en el 1700, se funda Pensacola y lo que sí que nos encontramos es que el conquistador que sí tuvo éxito fue Pedro Menéndez de Áviles en el 1565, que funda San Agustín, que se funda la primera ciudad de Estados Unidos y una ciudad con siglos de presencia española. Más tarde, por el Tratado de Adamonís,
casi 300 años más tarde de esa primera expedición de Juan Ponce de León. La Florida pasa a manos de Estados Unidos y en el 1845 ya se convierte de forma oficial en un nuevo estado de los Estados Unidos. Y bueno, Javi, yo no puedo ya apuntar nada más, creo que ya he comentado todo. Ya Nada, te dejo a ti. también destacar también la huella cultural más allá de nomenclatura, ¿no? De calles y ciudades y monumentos oficiales y todo eso, también en el lenguaje, ¿no? Que por lo que me comentaste se sigue hablando mucho español por allí. También incluso me dijiste, ¿no? Que incluso en direcciones de calles, o sea, en señalización, ¿no? A nivel de la ciudad en sí misma, ¿no? O sea, sigue quedando esa huella cultural, ¿no? A pesar del tiempo transcurrido. Sí, sí, totalmente. Mira, incluso en los sitios donde menos te los esperas. Estaba en el parque de Disney y había una atracción de Piratas del Caribe y me llamó poderosamente la atención que había una bandera de Castilla. De Castilla. Sí, sí, el Reino de Sí, el Castilla, Reino digamos. de Castilla, ¿no? Castilla y León, la bandera junto, ya la conocemos, la antigua bandera del Reino de Castilla y León. Y me resultó curioso que hasta en el parque de Disney había esa presencia, ¿no? Española. Pero sí, 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 sigue estando vigente y bueno, yo creo que a mí me haría eternamente feliz si de alguna vez hubiera algún candidato hispano, ¿no? A las elecciones de Estados Unidos, porque es curioso una población, bueno, es curioso y todos sabemos el motivo, ¿no? Hay una cantidad enorme de hispanos. El pasado los orígenes de Estados Unidos, como estamos viendo, son españoles. Y bueno, pues por esa influencia anglosajona se ha dejado siempre de lado, se ha dejado rinconado, ¿no? Hemos visto como incluso otras minorías, por medio de Barack Obama, han llegado a ser presidentes y se reivindica, y bueno, cada uno tiene su derecho a reivindicar, pero es muy curioso que como esa minoría hispana, que realmente es la que funda los Estados Unidos, funda sus primeras ciudades y le da ese aporte cultural, y hoy en día la enriquece con toda esa gente que va a vivir, pues ni siquiera se trate, ¿no? Ni siquiera esté en el tintero que pueda haber un candidato de origen hispano a llevarse presidente de Estados Unidos. Pero bueno, ese es Totalmente, mi sueño y esperemos que algún día se dé. totalmente. Pues nada, yo ya saliéndome del tema, simplemente comentar que mientras estabas ahí narrando he buscado el origen de Pánfilo, del insulto, y parece ser que viene del griego, no viene de este explorador barra conquistador, sino que es pan de todo y filo de amor, ¿no? O sea, es alguien que es todo amor, ¿no? Todo amor y al final, pues de bueno es tonto, ¿no? Digamos. Pero entiendo que en aquella época pues todavía no era tomado como un insulto, ¿no? Sino que era un nombre. No sé si este hombre contribuyó, ¿no? A convertirlo en algo más despectivo, pero no viene, parece ser que no fue su origen ese. Así que No, nada. qué bueno, qué bueno, qué bueno. Desde luego, si no es su origen, pues sí que ayudó a divulgarlo. Sí. Pues eso es todo ya, todo por mi parte. Javi, concluyo este viaje que para mí fue especial por muchos motivos, pero el motivo histórico es sin duda alguna pues un auténtico sueño. Hacemos este capítulo, me ha encantado, sé que no has hablado mucho en el último No, de pero la te Atlántida. estaba escuchando atentamente. Sí, sí. Y nada, esperamos también subirlo. Ahora si hacemos 2 capítulos un poquito más seguidos, ¿no? Porque el Atlántida lo subimos después de un periodo más largo, que es cuando tú estabas ahí explorando en territorio americano. Y nada, vamos a intentar subirlo más seguido y eso, nos podéis encontrar, lo voy recordando, tanto en YouTube, ¿no? Si queréis ver las imágenes que ha prometido Fran a lo largo del episodio y si no, pues en el podcast, ¿no? En iVoox, simplemente audio. Perfecto, pues muchas gracias, Javi. Por mi parte ya no hay nada más que añadir, simplemente bueno, recibirte aquí con los brazos abiertos. No vamos a tener tiempo de grabar un capítulo en tu visita aquí a Lástima. Alemania, pero bueno, seguro que saldrán ideas buenas para este podcast, para este canal y bueno, encantado de haber compartido este tiempo con vosotros y contigo, Javi. Encantado, Fran, he aprendido un montón y nos vemos en el próximo trago del Grial del Tiempo. Hasta la próxima. Adiós.